Siempre hablamos del aposento alto como el lugar donde estaban los discípulos y estaban amenazados de muerte. Y aquí vemos un ejemplo, y aquí vemos no un ejemplo, sino vemos eh, la realidad, y es que los discípulos tenían miedo. Estaban atemorizados porque habían visto lo que le había pasado a su maestro. ¿Qué es lo que iba a pasar? Dice que ellos estaban con las puertas cerradas y reunidos por miedo. Estaban juntos por miedo. No estaban juntos porque iban a recibir la promesa juntos, iban a estar esperando la promesa. No estaban juntos celebrando la victoria de Cristo en la cruz. No estaban juntos esperando la resurrección. Estaban juntos por miedo. Tenían miedo a los judíos y así es como ellos estaban. Y cuando en medio de la reunión aparece Jesús, lo que les dice es paz a vosotros, ¿no? Un saludo tan cotidiano, tan normal para ellos. Shalom, paz a vosotros. Y estos son los discípulos que tienen que conquistar el mundo. Estos, los que están reunidos por miedo, eran los que tenían que hacer la evangelización hasta el último de la tierra. Estos que estaban atemorizados por lo humano eran los que tenían que establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo lo van a hacer si son personas que tienen miedo? Pues vamos a entender qué es lo que ellos entendieron también y cómo pudieron romper todas esas cadenas y cómo nosotros también tenemos que llegar a la conclusión que ellos llegaron, no esta primera, la de estar con miedo, sino la que llega después. Por eso el mensaje se llama del temor al temblor. Y vamos a entender después por qué mencionamos la palabra temblor y lo hacemos como algo positivo y no como algo negativo. Estas personas, ¿qué es lo que les pasaba? Que estaban centrados en lo que ellos veían y no en el mensaje que habían recibido por parte de Cristo. Cuando yo vivo por lo que yo veo y por lo que yo creo y lo que yo siento, entonces me convierto en alguien que me cierro en mi casa y tengo miedo. Porque las circunstancias dan miedo. Porque la obra de Satanás puede dar miedo, puede parecer demasiado grande para luchar contra ella. Son los problemas de las personas. Pero la obra de Jesucristo en la cruz era aquella que había roto todo problema en el mundo. Había aplastado la cabeza de Satanás y había dado una bendición inigualable en aquel tiempo. La gente empezaba a disfrutar de una forma plena que somos hijos de Dios, no por linaje, no por mi sangre, sino porque yo estoy en Cristo. Y por eso yo soy un hijo de Dios. Ya no somos hijos de Satanás, Juan 8:44. No tenemos que vivir centrados en nosotros mismos. Como vemos en Génesis capítulo 3, ¿qué es? Es yo con Dios y con el Padre. No soy yo, es la obra de Dios en nuestra vida. Atrapados por Satanás en la cultura, ya no estamos así. Génesis 6, versículo 4, o en la Torre de Babel, capítulo 11. Vamos a engrandecernos a llegar a ser Dios y a llegar a alcanzar nuestro propio poder. Tenían que salir de la cultura religiosa, demoníaca, idólatra que había en el campo. Y todo eso ocurrió en el momento de la cruz. Cuando Dios despliega absolutamente su poder en la cruz para romper toda obra de Satanás. Pero ellos están con miedo. Ellos tienen miedo porque no comprenden de una forma absoluta todo esto que estaba sucediendo. Viven con ese miedo que les impide cumplir con el propósito de Dios. Tenían miedo de una sociedad cuando ellos eran los que tenían que conquistar la sociedad. Tenían miedo de la cultura en aquel tiempo cuando eran aquellos que tenían que ir y derrumbar las obras de la idolatría en el campo, derribar las obras de Satanás. Éxodo 20 del 3 al 5, la idolatría, la obra del enemigo, que incluso tiene esa repercusión por generaciones. En Romanos, Pablo les dice, no os hagáis partícipe de estos sacrificios, porque lo hacéis de los demonios. No caigáis en la idolatría, porque es lo que Satanás quiere. Y no quiero que vosotros estéis en este mismo problema. Los discípulos eran aquellos que tenían que solucionar el problema de la persona a través de la aplicación de Cristo.
no estar atemorizados por causa de los judíos. Eran aquellos que tenían que ir a la persona y decirle, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ya sabéis todo lo que ocurrió. Eran aquellos que tenían que ir a los samaritanos y decir, no importa los prejuicios que haya, el nombre de Cristo y la predicación del Evangelio es para todos. Dios es un Dios de todo, no un Dios de unos pocos. Y la obra de Jesucristo tiene poder para cambiar toda nación, toda persona, no únicamente aquellos que han sido escogidos desde el principio como esa nación especial. Los discípulos tenían que ser aquellos que curasen y solucionasen y diesen respuesta a las siguientes generaciones, que levantasen a los remanentes. ¿Cómo van a levantar remanentes si están escondidos con miedo? No pueden hacerlo. ¿Qué es lo que van a aprender los remanentes? A esconderse y a tener miedo, a no hablar de su fe, a no mostrar la verdad que hay en ellos, a no poder decir y confesar, yo creo en Jesucristo, es mi Señor. ¿Qué van a aprender los remanentes de un grupo de discípulos, de seguidores de Jesús, que están escondidos con miedo? No pueden hacer nada, no pueden derrumbar las obras de la oscuridad en el campo. ¿Por qué? Porque tengo miedo, me voy a callar, no vaya a ser que me ataquen a mí. No voy a predicar, no vaya a ser que la cultura me aparte y me menosprecie. No voy a decir nada, no vaya a ser que la gente piense que estoy loco o que soy una persona normal. No voy a caer en estos problemas. Son aquellos que tienen que solucionar el trasfondo del infierno. La obra de oscuridad en el mundo no se soluciona teniendo miedo encerrado en casa. Se soluciona testificando el nombre de Cristo. Van a llegar el fin de los tiempos. Mateo 24 te habla de ello. ¿Pero qué ocurre en Mateo 24? No sabemos cuándo ni cómo al final. Tenemos pistas, tenemos señales. Bueno, pero llegará el día en el que se acabe todo. Y todos esperamos felizmente. Que sí, qué bien, ojalá que llegue pronto. Una vecina nuestra, muy particular, dice, yo creo que yo he orado a Dios y yo creo que Dios me ha concedido poder ver el final. Y tiene que ser esto y lo otro. Y digo, bueno, no lo sé si Dios ha cambiado todos los planes para que tú veas algo. No lo sé. A lo mejor da la casualidad de que lo ves. No lo sé. Es una señora ya muy mayor. Cada vez le queda menos tiempo para verlo. Pero ¿qué importa eso? Lo que importa ¿qué es? Que mientras que tú estás esperando con impaciencia irte, hay gente que se queda aquí. Y eso es triste. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Teniendo miedo en casa no lo vamos a solucionar. El sufrimiento de las personas, como dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 13, aquellos que tienen un amor propio, solo miran para sí mismos. Es el mundo que solo le importa el yo, no le importa lo demás. Esto es el campo en el que los discípulos tenían que estar. Pero sin embargo están con miedo en casa. Entonces, hay algo que tiene que cambiar en ellos. No pueden seguir así, teniendo miedo, encerrados, juntos, con ese motivo además. No puede ser esto la finalidad de sus vidas. Versículo 20, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El Señor está con nosotros. Ya no tenían miedo, estaban felices. Pero el versículo 21 les da su misión. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío yo. En otras palabras, basta de miedo, basta de inseguridad, basta de estar aquí encerrados. Es hora de que salgáis al campo. Es hora de que vosotros vayáis al mundo a establecer el reino. El reino predicado por Jesús desde el comienzo del ministerio. El reino de los cielos que tiene que establecerse en la tierra. Os toca a vosotros ahora implantarlo. Es ahora vuestro tiempo de hacerlo. Pero tengo miedo. Bueno, con miedo o sin miedo, tienes que hacer la evangelización del mundo. Es como cuando los niños dicen, ay, no tengo ganas de ir al cole. Bueno, pues vas sin ganas al colegio, no importa, da igual.
Vas a ir con, sin ganas, feliz, contento, tienes que ir al colegio, tienes que ir a trabajar, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Como se dice muchas veces, se ha predicado y hay muchas personas que lo han llevado a libros y demás, de personas que dicen, ay, es que hoy no me sale ir al culto, hoy no tengo ganas. Bueno, pues vas sin ganas, vas desanimado, vas triste, me da igual. Pero tenemos que dar culto a Dios. No podemos esperar a la inspiración para hacer lo que tenemos que hacer. No podemos esperar a la inspiración para hacer lo que es correcto. No pueden los discípulos esperar a la inspiración a cuando les apetece ir al campo y predicar el Evangelio. No le pueden esperar a que de pronto, mira, se me antoja ir y enfrentarme a un campo que me puede matar. No eran estos los discípulos. ¿Cuáles eran? Vamos a hacer lo que hay que hacer. Vamos a tener la respuesta del evangelismo porque es lo que Dios nos ha mandado, es lo único que tenemos que hacer. Yo no puedo esperar a sentirme iluminado y sentirme inspirado para llegar y hacer lo que es correcto. No puedo esperar a eso. ¿Os imagináis diciendo esto a los niños? A ver, Irene, Israel, ¿qué? Son las 7 de la mañana. ¿Os apetece ir al cole o no os apetece ir al cole? No, seguro que no. Mira, que es levantarse de la cama, ponte, vístete, no sé qué. Y mira que no tienen problemas en el colegio, van bien, entran y salen felices. Pero no quieren ir al colegio. ¿Cómo van a querer ir? Quieren quedarse durmiendo porque es lo que les pide el cuerpo. Pero ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo imprescindible para sus vidas? Los padres, ¿qué hacemos? Les enseñamos, hay que ir, es importante, tienes que hacerlo, responsabilidad, madurez, fuerza de voluntad, coraje, y si no, pues levántate o te castigo. Pero tienes que enseñarle a que tiene que ir al colegio. ¿Por qué nosotros, cuando tiene que ver con lo espiritual y con el Evangelio, somos peor que los niños? Porque aún mis hijos a veces se levantan solos, antes que yo. Y hay veces que no tengo que decirles, vestiros, ya lo hacen solos, han aprendido a vestirse solos, se preparan, hay días en los que vamos tan rápido que les digo, chicos, preparaos vosotros el desayuno. No me da tiempo a prepararlo, tengo que prepararme yo, tengo que sacar al perro, luego no sé qué, no sé cuántos, hacéis vosotros el desayuno rápido. Coge su leche, unas galletas, os hacen una tostada, lo que ellos quieran. Se convierten en personas responsables que no dejan pasar lo que es correcto, aunque les cueste un poco levantarse. Pero cuando es algo espiritual, yo soy el primero que fallo, el primero que no me apetece, el primero que dejo de hacer lo que es imprescindible. Y lo peor de todo es que no solamente es malo para mí, sino que además se lo enseño a mis hijos. Porque no ven a un padre que le dé importancia a lo que es espiritual, le da solamente importancia a lo que es que trabajo, esforzarse, y la comida, y la compra, y no sé qué. Eso sí es importante, pero lo espiritual, bueno, no me apetece. Los discípulos tenían una misión. Tenemos que hacer esta evangelización. Y no podemos esperar a que yo me apetece y me levante. Sí, recibieron el Espíritu Santo, recibieron la fuerza, pero después de ese comienzo fuerte, les esperaba una vida de dificultades, una vida de un campo muy difícil. Es decir, el peligro no se iba, porque llegase Jesús y les dijese paz. El peligro seguía en el campo. Pero ellos recibieron esa nueva identidad. En Cristo ya no somos más pescadores, ya no somos más recaudadores de impuestos, no somos más celotes, no somos más nada. Somos hijos de Dios, primero, somos evangelistas para la evangelización del mundo. Lo vamos a resumir en 3 puntos. ¿Cuál es la nueva identidad de estas personas? La nueva identidad de estas personas era Juan 1:12. Si yo creo en Cristo y le tengo, me convierto en un hijo de Dios. Ahora, no soy un hijo de Dios porque he crecido en una familia judía. No soy un hijo de Dios porque sea parte de la nación. Soy un hijo de Dios porque yo creo en el Hijo de Dios, en aquel que ha venido para darme la respuesta. Y la identidad en sus vidas entonces era diferente.
Tenían además una nueva identidad. ¿Cuál? 1 Corintios 3:16. Somos templo del Espíritu Santo. Qué importante era Pentecostés para que ellos entendieran esto. Qué importante era la experiencia de Pentecostés para que ellos pudieran comprender que no necesitan digamos que Jesucristo estuviese con ellos personalmente, sino que ya estaba en sus corazones, ya estaba en su vida a través del Espíritu Santo. ¿Y cuál es su nueva identidad en tercer lugar? Es que nuestra ciudadanía ya no está centrada en Jerusalén, no es la región de Judea, no es esto. Mi ciudadanía es la de los cielos. Por lo tanto, ¿qué importa esto? Vamos a predicar a todas las naciones. Les costó mucho trabajo entender esto, pero ya estaban en el camino. La evangelización del mundo no entiende de fronteras, es algo espiritual. Y empezaban a entender, empezaban a predicar. Llegaban a esas 15 naciones en Hechos capítulo 2 y predicaban el nombre de Jesucristo. Iban y lo hacían con la autoridad que Dios les había dado. ¿Cuál es la autoridad después de la identidad? Marcos 3, del 13 al 15. Tenemos poder para quebrantar el poder de Satanás. En el nombre de Cristo. Cuando Jesús les envía, vais a sanar, vais a echar fuera demonios, vais a encontraros circunstancias difíciles, pero la autoridad que vosotros tenéis es la mía. Es la que yo os entrego para que lo podáis hacer. En la serie de Chosen lo hacen muy bonito y no sé si lo hacen en blanco y negro, con la música, y están ahí los discípulos de 2 en 2, haciendo cosas que ni ellos mismos se creen. ¿Cómo hacen esto? Con la autoridad que Dios les da. ¿Qué es lo que estaban recibiendo en ese momento? Cuando llegue el Espíritu Santo vais a tener el poder para hacer todo lo que es necesario. Hebreos 1:14. Ángeles y ejércitos celestiales se movilizan a nuestro alrededor, haciendo la batalla espiritual para que podamos cumplir lo que Dios nos ha designado. Tenemos Juan 16:24, respuestas a la oración. ¿Qué quiere decir? Yo sigo con vosotros, sigo escuchando, hablo con vosotros, respondo a vuestras necesidades. Era tan importante que lo tuvo que decir varias veces. El capítulo 14 de Juan lo recoge en varias ocasiones. El Espíritu Santo habla de la oración, la respuesta. ¿Cuántas veces hemos leído todo lo que pidierais en mi nombre? Porque era necesario que ellos entendiesen que aunque no estuviese personificado Cristo en carne y sangre, seguía con ellos. También nosotros tenemos que experimentarlo. Y luego la evangelización del mundo que encontramos en Mateo 28, de 16 al 20. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y esa potestad os la entrego a vosotros para que vayáis al mundo y hagáis discípulos en todos los sitios. Les prediquéis el mensaje del Evangelio, les bauticéis y vayáis hasta el último de la tierra. Esto es la autoridad que ellos tenían. Al igual que el Padre me ha enviado, Cristo nos envía a nosotros. Al igual que el Padre envía a Cristo para sanar, para salvar, para liberar, para ayudar, Cristo nos envía a nosotros, nos pasa el testigo de su ministerio. Y lo hace a unas personas que están en miedo, atemorizadas juntas en una casa. Atemorizadas, huyendo, corriendo, como le dejaron en el Getsemaní, ahí solo, huyeron. Uno de ellos fue el que le traicionó, muerto. Pedro negándole, los demás escondidos. Estos son los discípulos que tenían que hacer la evangelización del mundo. ¿Cómo iban a hacerlo? A través de su respaldo. ¿Cuál es su respaldo? Dios y el trono celestial. Nada, casi nada, ¿no? Todo el poder del Dios creador de los cielos y la tierra era el respaldo de estas personas. Vaya respaldo tan grande y tan importante. En tercer lugar, nos encontramos a estos discípulos. ¿Quiénes eran estos discípulos? Los que ya después del Pentecostés habían tenido esa revelación completa
y ya sabían cuál era su lugar en el campo. Al final del capítulo 2 nos encontramos cómo estaba la iglesia, compartían el Evangelio, la gente se convertía, tenían todo en común, comían juntos, convivían en la casa, en el templo, en todo lugar. Y eran ellos que testificaban el nombre del Evangelio. En Hechos capítulo 4, versículo 12, Pedro clama y dice: ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya no hay ley, ya no hay esfuerzo, ya no hay merecimiento, ya no hay ni siquiera ese linaje de raza. Es la obra de Jesucristo. Solamente a través de Él es que encontramos la solución. ¿Qué es lo que hacen los principales de los judíos, el Sanedrín, los más importantes de los fariseos, los más importantes de los escribas, los más importantes de los saduceos, aquellos que se encargaban de la ley, se encargaban del templo, se encargaban de todo? Los más importantes, los más relevantes, los más inteligentes, los que tenían mejor contenido, los que tenían más poder y más determinación, incluso hasta el punto de hacer que matasen a Jesús en una cruz. Y ante ellos Pedro les dice estas cosas. Lo único que ellos pueden hacer, versículo 17, dice: sin embargo, para que no se divulgue más este mensaje entre el pueblo, vamos a amenazarles para que no hablen sobre este nombre. No podían acabar con ellos, lo quisieron, no podían. ¿Por qué? Porque la gente estaba con ellos. Había tanta respuesta en el campo que no se atrevieron a acabar con estos discípulos, pero lo intentaron. Versículo 18, los llaman, les intimidan, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. El miedo que tenían los discípulos en Juan 20:19, aquí se cumple. Ahora sí que se encontraban ante el problema. Ostras, estamos ante el Sanedrín, ellos tienen el poder para acabar con nuestra vida. Eso sí da miedo. Es decir, el miedo estaba justificado. Pero aún así, Pedro y Juan continúan predicando. Me da igual lo que ocurra, porque ya no tengo miedo. Puede que a lo mejor sí que tenga un poco de miedo, es normal, es humano, pero no va a determinar mi vida. Ese miedo no va a determinar lo que yo voy a hacer y cómo yo voy a vivir mi vida. Y ellos se convirtieron en aquellos que pudieron cambiar el mundo. Dice un poquito más adelante, recuerdan unos versos del rey David, es en el Salmo 146, no, el Salmo 2, 1 al 2, dice la palabra: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. La palabra Cristo ya está en el Antiguo Testamento. Bueno, si nos vamos al Antiguo Testamento no dice Cristo, dice Mesías, porque está escrito en hebreo. Pero es lo mismo, podemos traducirlo por ungido. Ya en el Antiguo Testamento estaban hablando de esto. Todos van a estar en contra de Cristo. ¿Quién se imaginaba que aquellos que tenían que recibirle y acogerle eran esos primeros que estuvieron en contra de él? Por eso aquí Lucas escribe su libro, lo escribe en griego y coloca la palabra Christos. Versículo 29 dice: y ahora, Señor, están orando todos juntos, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Estaban orando en contra del miedo que ya habían experimentado antes. Estaban orando sinceramente a Dios, pidiéndole, por favor, que el miedo que sentimos, que la amenaza que estamos escuchando y viendo, no nos haga que nos volvamos a esconder otra vez todos por miedo. Señor, por favor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué es lo que yo entiendo de aquí?
que ellos estaban luchando contra sus sentimientos y contra lo que es normal para ellos. Ellos tomaron como título de oración: no podemos permitir que esto nos pare. Vamos a orar porque si es por nosotros, nos callamos. ¿Qué quiero decir? Que esto no es magia, esto es oración. El evangelismo, la obra de las misiones, no es magia, es oración. No es que llegue Dios con la varita, tic, y te toque la cabeza y ya está. Es oración y lucha espiritual. Es entender las circunstancias, verte a ti y orar en consecuencia. ¿Para qué? No para que no me pase nada, no para que yo esté bien, para que yo pueda hacer lo que es correcto. Porque ¿qué es lo importante? Que yo haga lo que es correcto, que yo esté bien. ¿Qué es más importante? ¿Que yo haga la evangelización del mundo como Dios me está pidiendo o que yo viva cómodo? La oración no es: Señor, quítanos a estos que nos quieren matarnos. No, Señor, que yo siga predicando. Es decir, su corazón estaba en el lugar correcto. A lo mejor sus piernas le temblaban, pero estaban en la dirección correcta. Señor, tengo miedo, pero no impidas que yo pueda seguir predicando. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esto es el corazón de los discípulos. Seguir predicando y seguir conquistando. Así entonces ellos podían salir del problema personal y dar respuesta a las personas. La dependencia ya no existe, solamente dependemos del Evangelio. La autosuficiencia no existe, porque tenemos miedo y no podemos, por lo tanto oramos para recibir la respuesta. Ya no hay obsesiones, problemas en las personas, porque nosotros tenemos nuestro pensamiento y corazón alineados con el Evangelio. Ya no hay adicciones, ¿por qué? Porque ya tengo todo resuelto en Cristo. Por lo tanto, no necesito rellenar huecos con otras cosas que me puedan dar una satisfacción temporal. El campo estaba lleno de problemas de todo tipo, como los que hemos mencionado. Problemas familiares, problemas en el campo, oscuridad, la estrategia de Satanás, la cultura. Pero ellos eran estas personas que, aun teniendo miedo, Dios levanta para hacer la evangelización del mundo. Ellos entendieron que su labor y su misión era dar una respuesta espiritual a esto. La respuesta espiritual de que Jesús es el Cristo. Por eso mismo, ellos entendieron 5 cosas que vamos a mencionar. La soberanía absoluta de Dios. Dios es absolutamente soberano, tiene el poder para hacerlo todo. Y ellos lo estaban experimentando. En segundo lugar, es que Dios hace unas obras absolutas que son capaces de pasar por encima de lo que en apariencia es imposible, incluso hasta para mí. Dios lo hace posible. Es el plan absoluto de Dios, que está por encima de lo que yo puedo creer, me puede apetecer, me puede gustar, puedo considerar. Hay un plan que está por encima de todas las cosas. Y ese plan se cumplirá, con o sin nosotros. Es que tenemos que dejar que Dios tenga ese dominio absoluto de mi vida. Que tenga ese dominio de principio a fin, de mañana a noche, todas las áreas. Toda mi vida es para Él. Todo lo que soy es para Él. Todo lo que hago es para Él. Y finalmente, entender la providencia absoluta de Dios. Dios todo lo mueve conforme a su plan y a su propósito. Y ese propósito llegará al final. Hebreos 9:27. Muerte, juicio y vida eterna. Pero en la tierra, antes de que llegue ese destino, nosotros tenemos que tomar nuestras determinaciones. Nosotros tenemos que llegar a tomar la determinación de ser ¿quién? El que está en el miedo, en el temor, o el que está en el temblor. Ahora, ¿qué nos referimos con el temblor?
Versículo 31 de Hechos 4, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es el temblor, no el temblor de piernas, es el temblor de la obra del Espíritu Santo que hace moverse los cimientos de tu vida para que tú vayas y hagas lo que es correcto. Señor, menea mi vida, mueve, que yo tiemble, pero que me dirija hacia esa obra. Que todo sea sacudido en el nombre de Cristo, para que yo pueda ser esa persona que cumple con tu propósito. ¿Y para qué sirve ese propósito? Llega temblor, llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? ¿De qué sirve que yo sea lleno del Espíritu Santo? ¿Para que hable en lenguas? ¿Para qué? ¿Para que yo me revuelque por el suelo? ¿Para qué? Para que, dice aquí, hablando con denuedo la palabra de Dios. Para que hablemos con denuedo la palabra de Dios. Esto no es un acontecimiento puntual. Entonces hablaron en ese momento con denuedo la palabra de Dios. Esto está hablando, y cuando lo traducimos del griego, ¿qué es? Y desde ese momento era algo continuo y constante. Es decir, ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Desde ese momento en adelante en sus vidas era eso, hablar y predicar el nombre del Evangelio. Y ahí es donde termina esa parte del texto. Ahí termina esa parte del texto. Y luego vuelve a conectar otra vez con el estado de la iglesia primitiva. ¿Cómo estaba la iglesia en aquel momento? Versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ese es el estado de la iglesia primitiva. Un corazón y un alma. ¿Cómo yo puedo llegar a esto? ¿Cómo yo puedo llegar del temor al temblor por la obra del Espíritu? Cuando yo restauro la concentración en mi vida, dentro de ese culto que a Dios le agrada. Cuando yo restauro la concentración y el culto, entonces la obra del Espíritu Santo llega y el temblor sacude mi vida. Cuando yo restauro la concentración dentro de esa oración, que como hemos visto, se dirige hacia donde está el corazón de Dios. No es la oración del tengo miedo, líbrame, la oración de como tengo miedo, dame fuerza para poder hacer lo que es correcto. Es restaurar la concentración dentro de la misión que Dios me ha dado. Es decir, ¿para qué vivo yo? ¿Para qué estoy? Por ejemplo, hablando el otro día con Ana y con Rosario, les envío preguntas. ¿Vais a casar? Preguntas que haceros, hablar, conversar para ver cómo es vuestra vida y hacia dónde se dirige vuestra vida como futuro matrimonio, porque seguro que hay muchas cosas que a lo mejor ni siquiera han pensado en hablar. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué yo voy a vivir? ¿Dónde yo me voy a esforzar? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde va a estar mi economía? ¿Qué vamos a hacer con los remanentes? Una cosa, otra, aquí, allá. Decenas de preguntas. ¿Dónde yo o para qué yo estoy viviendo? Restaura la concentración en el culto, la oración y la misión que Dios le agrada. Así es como yo puedo estar en ese momento, en el lugar correcto, haciendo la labor correcta. De esta forma vamos a poder disfrutar de nuestra identidad. Yo voy a saber, voy a recordar quién soy. Yo voy a tener claro quién soy en mi vida. Más allá de mi nombre, más allá de mi posición laboral, más allá de mi trabajo en casa, como papá, como mamá, yo sé quién soy. Yo voy a poder utilizar esa autoridad en mi vida y en el campo. ¿Cuál es la autoridad? Primero, basta de miedo. Vamos para adelante. Basta de inseguridad y de temor. ¿Quién soy yo? Vamos a donde tenemos que ir y a establecer el reino de Dios en esta tierra. Vamos a poder sentir el respaldo de Dios. Dios está conmigo.
todos los días hasta el fin. Y así es como la obra de Dios se va a establecer en el mundo a través de mi vida. Pero todo empieza ¿por dónde? Todo empieza por entender, comprender y experimentar el nombre de Jesucristo. Todo partía y tenía ese sentido. ¿Qué es lo que predicaban los discípulos? El nombre de Cristo. ¿Cómo hacían milagros, señales y demás obras? A través del nombre de Cristo. ¿Qué era lo que se tenía que establecer en ese lugar? El nombre de Cristo. ¿Cuál era la respuesta que la gente necesitaba en su vida para transformar sus problemas en respuestas? El nombre de Cristo. ¿Qué es lo que ellos continuaban haciendo? Hablaban con denuedo el qué? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el Verbo encarnado? Cristo. Por eso, todo parte de ahí y todo termina ahí. Así que terminando ya estos mensajes de Semana Santa, hemos hablado de la llegada de Jesucristo, de esos días antes de ser apresado, hemos hablado del poder de la muerte y resurrección de Cristo, pero no podemos dejar de hablar de qué es lo que Cristo nos dejó como legado. Porque si a la gente que el mundo celebra Semana Santa le cuesta recordar la obra completa en Cristo, nunca se acuerdan de qué es lo que llega después. Por eso, desde el catolicismo solamente hay un crucifijo y un Cristo crucificado. ¿Qué ocurrió después? Me da igual, no me importa, porque yo ya tengo la imagen, yo sé a qué tengo que adorar. Porque yo sigo la imagen, no sigo el mensaje, no sigo la esencia de la obra de Jesucristo. No entiendo el trasfondo y lo que eso hace en mi vida. ¿Cuál es la importancia de Cristo en el mundo? ¿Es solamente religiosa? Yo soy cristiano, tú eres budista, tú eres musulmán, cada uno en su parcela, no nos molestamos, pero ¿qué? Yo sigo el crucifijo con el Cristo ahí puesto. El otro día en Amazon, no sé cómo me salió, un adorno cristiano de una cruz, le doy y me lleva a crucifijos. Y digo, madre mía, digo, en Amazon se venden crucifijos de todo tipo, grandes, pequeños, de plata, de madera, con... Digo, bueno, digo, sí que se han modernizado los católicos, pero eso es la imagen que tenemos que seguir. Y luego ya encima, cuando ya ponen además a la Virgen, ya es que no se explica nada. Pero antes por lo menos seguían a Cristo y más o menos. Pero ¿qué es lo que llega después de la muerte y la resurrección? El legado que nos deja. ¿Cuál es el legado? Vamos a establecer el reino de Dios en la tierra. Vamos a predicar en su nombre, vamos a ayudar a la gente a encontrar respuesta. Y eso no existe en otros lugares. Solamente existe en el corazón de aquellos que entienden su palabra. Y como dice Lucas capítulo 24, Jesús delante de sus discípulos, que lo recordamos del miércoles, ¿qué hizo? Les abrió el entendimiento para que pudiesen entender cuál es el propósito de Dios en sus vidas. Por lo tanto, no vamos a pelear con la gente. Vamos a orar para que Dios les abra el entendimiento y puedan llegar a entender, aunque sea de una forma humilde como nosotros hacemos, la palabra y el mensaje del Evangelio y el legado en la misión que Dios nos ha dado. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que paséis del temor al temblor del Espíritu Santo, para que paséis de estar en un aposento alto con miedo a estar en un aposento alto temblando los cimientos por la obra del Espíritu Santo. Pasar de estar escondidos por miedo a estar reunidos orando por la promesa. Y que paséis de estar en una habitación juntos por temor a estar en una iglesia juntos alabando, exaltando a Dios, tomando la palabra y dándole acción de gracias. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Está en su palabra. Así que quedándonos con este versículo, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y desde ese momento hablaban con denuedo la palabra de Dios. Que esa sea nuestra realidad esta semana y por el resto de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te queremos dar la gloria y la honra por toda nuestra vida, porque nosotros te la entregamos, es toda para ti, Padre,
Y te queremos pedir, como hicieron aquellos discípulos en ese aposento alto, que tú quites el miedo y la inseguridad de nuestro corazón para que podamos hacer lo que es imprescindible. Señor, no nos importa la comodidad, no nos importa lo que podamos almacenar y tener, no importa cuánto podamos llegar a ganar, lo único que importa es que nada pare esta obra de poder, esta obra que está en tu corazón, esta obra que es el legado que tú nos has dejado. Padre, que aunque podamos vivir y tener momentos de miedo, de inseguridad y de temor por los problemas que nos rodean, podamos acudir a tu presencia y pedirte, Padre, llénanos de tu Espíritu Santo como tú hiciste con ellos, para que a partir de ese momento podamos continuar haciendo la labor que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, por la nueva identidad que tú nos has dado. Gracias, Padre, por la autoridad que tú nos entregas. Y gracias, Padre, porque tenemos ese respaldo del trono celestial, de aquí hasta el último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.